Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos vamos a ir sumando de a poco a este lunes tan hermoso de encuentro como lo venimos teniendo todos los lunes. Bienvenida Susana, Miguel, ¿cómo están? Hola, hola, qué lindo que nos estemos encontrando. Bienvenida Dana también. Hola, hola, vamos a ver hoy que todo salga maravilloso. Tuvimos un lunes fallido el lunes pasado, así son las funciones de la vida, como le llamo yo. Bienvenida Romy. Ceci también desde Tucumán, bienvenida. Qué hermoso, qué lindo que nos estemos encontrando, que nos estemos viendo una vez más. Natalia también, bienvenida. Realmente el lunes pasado sentí en lo más profundo que era importante tal vez el silenciarme, y les cuento que dije, ay, como que no voy a estar, y la verdad es que ha sido increíble, funciona todo, todo se ordenó para que el encuentro fuese hoy, y celebro que así sea. Creo que esa es la perfección maravillosa que vamos comprendiendo cuando empezamos a hacer estos trabajos tan bonitos y estos encuentros con nosotros. Marcos, bienvenido. Mariana, Claudia, Leila, Yani. Bueno, muy hermoso. Hoy nos une verdaderamente un tema y un propósito muy hermoso. Pablo también, bienvenido. Valentina. Hoy nos une un tema grandioso que tiene que ver con comprender qué es la muerte. En realidad, en todos los órdenes, hoy vamos a poder experimentar una comprensión sumamente profunda de lo que es la muerte en un montón de aspectos, porque en realidad la muerte es un movimiento que de alguna manera se vuelve vital para el proceso evolutivo e interno que vamos haciendo como seres, y verdaderamente el hecho de traer al consciente esa grandeza nos permite vivir todos los procesos de muerte desde un lugar mucho más sabio, desde un lugar mucho más amoroso. Entonces creo que hoy vamos a poder comprender desde un lugar mucho más profundo el sentido verdadero, ¿no? y real que tiene la muerte para el mundo espiritual, y cómo nosotros podemos también transformar esa visión desde la conciencia sobre la muerte, ¿no? Bienvenida Romy, bienvenido Lucas también, qué lindo que estés ahí. Bueno, estoy muy contenta de que podamos estar teniendo este encuentro. Les cuento que lo que sucedió en el vivo anterior, el wifi estaba prendido pero no estaba funcionando, entonces comió todos los datos y el vivo quedó a la mitad, y me pareció bonito subirlo completo para que realmente toda la información pueda fluir de alguna manera a la hora de verlo, ¿no? Ver los vivos completos con todo lo que se recibe es la idea. Cuando me mostraron de que el tema era la muerte y que estábamos listos para poder hacer conciencia acerca de esa profundidad tan maravillosa, siempre lo digo, cada vez que se abre una puerta de trabajo y de canalización para el mundo, sin lugar a duda, primero somos nosotros quienes tenemos que pasarlo por el cuerpo, y es maravilloso poder abrirnos a esos procesos tan bonitos con conciencia, ¿no? No dudo que todos los que hemos escuchado, como siempre digo, este llamado tan grandioso
de aprender un poco más, de darle la bienvenida a un nuevo despertar sobre un tema en particular, es porque estamos listos para hacer conciencia sobre eso, ¿no? Y me pareció hermoso hacerles conscientes que en cada momento nosotros estamos viviendo los procesos de muerte y de renacimiento, para que se imaginen y lo puedan hacer consciente cada vez que nosotros nos vamos a dormir, vivimos lo que es de alguna manera el proceso de muerte. Son un montón de cosas que caen para que al día siguiente, que se lo relaciona con el nacimiento, podamos darle la bienvenida a un nuevo punto de partida. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cada día de nuestra vida estamos pasando por el proceso de muerte y de renacimiento. Al no ponerle conciencia, al vivir de alguna manera adormecidos, porque cuando uno se pregunta qué es el despertar de la conciencia, siempre se los cuento, es hacernos conscientes aquí y ahora, es hacernos presentes, es vivir con mayor lucidez, con mayor presencia, no aturdidos en esta vorágine de la vida cotidiana donde no tenemos un registro verdaderamente de todo lo que nos va atravesando. Despertar la conciencia significa comenzar a vivir en presencia total y absoluta. Es cuando verdaderamente puedo conectar con todo lo que tengo a mi alrededor en cada momento, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ser conscientes de estos procesos de muerte, cuando yo soy consciente que, bueno, me voy a dormir y que es el momento de darle la despedida a una parte de mí para saber que al otro día tengo un nuevo punto de partida, del cual se lo relaciona como el nacimiento, cada uno de nosotros vamos a experimentar de hoy en adelante una conciencia distinta al ir a dormir, ¿no? Una conciencia diferente al terminar cada uno de nuestros días. Cuando también uno comienza un proceso interno, lo primero que nos sucede es que generalmente vamos a comenzar un proceso personal en crisis, ¿no? O estamos en búsqueda porque no nos encontramos, porque no estamos pudiendo encontrar calma o equilibrio de adentro hacia afuera. Y cuando comenzamos esos procesos de crisis es porque verdaderamente lo que se está presentando en nuestra vida es la oportunidad de que algo muera. Es la oportunidad de dejar caer algo que ya no necesitamos en nuestra vida para darle la bienvenida a un nuevo punto de partida. Y cuando uno comienza un proceso interno y empieza a reconocerse en un montón de aspectos hacia adentro, uno entiende que en ese revisarnos hay cosas que ya no necesitamos, ¿no? Y en eso de que haya cosas que ya no necesitamos, es que de alguna manera tenemos que disponernos a darle la bienvenida a nuevos aspectos nuestros o aspectos que comenzamos a iluminar, permitiéndonos también crear el espacio. Y crear el espacio significa dejar morir. Por eso muchas veces cuando uno comienza procesos internos siente cierta desesperación porque comienza a cambiar lo que nos rodea, porque ya tal vez el lugar de trabajo en el que estaba no me siento igual que antes. Verdaderamente hay un montón de cosas de adentro hacia afuera que comienzan a transformarse y comienzan a morir. Y muchas veces, si no hay conciencia real sobre esto de que pretendemos de que nuestra historia cambie sin que cambie nuestro medio ambiente, es una ilusión. Realmente el cambio genuino que se va generando de adentro hacia afuera siempre va acompañado de muerte, siempre va acompañado de aspectos que tienen que caer, de aspectos que ya no necesitamos para darle la bienvenida a nuevos puntos de partida, ¿no? Siempre lo digo que en los procesos internos que uno va haciendo de muerte y de renacimiento, siempre lo llevo, ¿no? Lo comparo cuando de alguna manera vemos el invierno convirtiéndose en primavera, ¿no? Cuando vemos los árboles que están en un vacío total y que comienza la primavera y comienza un nuevo brote, es un renacimiento, lo podemos ver en tantas cosas. Cuando vemos de alguna manera también esto de la oruga convirtiéndose en mariposa, cómo realmente queda un viejo ropaje para darle la bienvenida a algo mucho más luminoso, pero ese proceso
generalmente tenemos tanta resistencia a darle la bienvenida a cosas nuevas por el miedo a lo desconocido también, que nos aferramos desde la resistencia muchas veces a un montón de cosas que estamos necesitando en nuestra vida y que por no querer dejarlas ir o soltarlas desde un lugar de comodidad o de zona de confort, nos adherimos y convertimos ese proceso maravilloso de transmutación, de transformación, de muerte y de renacimiento en un sufrimiento, ¿no? Es ahí donde realmente quien está sufriendo o lo que está generando mi sufrimiento es esa resistencia que tengo a darle la bienvenida a lo nuevo. Entonces, cuando uno puede comprender que los procesos de muerte y de renacimiento forman parte de lo natural, ¿no? Que la muerte y la vida van caminando todo el tiempo de la mano y que para el mundo espiritual la muerte y la vida son aliados, son buenos amigos y se entienden como necesarios uno con el otro, ¿no? Verdaderamente la vida tiene sentido cuando yo he podido comprender también el sentido de la muerte, cuando muchas veces le tememos en algún punto a la vida o le tememos de alguna manera al hecho de estar en esta existencia, es cuando le tememos a la muerte. Siempre cuando alguien dice le tengo mucho miedo a la muerte, en lo inconsciente le tiene miedo a la vida. Y cuando uno comienza a entender la vida y comienza a comprender la perfección de la vida, puede ver a la muerte como un hecho más, ¿no? El entender de que no existe una edad para morir. Muchas veces imaginamos que la muerte llegue en la vejez, que la muerte tiene que ver con el paso del tiempo y no hacernos conscientes de que en realidad la muerte tiene que ver con un cambio de estado para nuestro espíritu, ¿no? Cuando nosotros decidimos venir a hacer esta experiencia humana, cuando nos disponemos a vivir esta experiencia humana y de alguna manera nos hacemos presentes físicamente hablando y tomamos un cuerpo físico para vivir esta experiencia, no hay ningún niño que venga a este mundo, ¿no? Cuando hablo de niño, hablo por darles a nivel físico una referencia. En realidad el alma no tiene tiempo, en realidad el alma no reconoce tiempo ni espacio, el alma no sabe de tiempo lineal como nosotros aquí en la Tierra reconocemos el tiempo, sino que tiene que ver básicamente con esto de entrar en un campo que es atemporal, en un campo donde no hay una noción lineal de tiempo, ¿no? Entonces cuando entramos en este cuerpo para vivir esta experiencia humana maravillosa, llena de aprendizajes y de transformaciones disponibles para hacer en nuestra vida, y así ir acercándonos a la conciencia inicial de quién somos de verdad, esto de poder reconocerme como un ser espiritual viviendo una experiencia humana en esencia, ¿no? Cuando nosotros decidimos entrar en este cuerpo, todos nacemos llorando. Y nacemos llorando porque el nacimiento y la muerte forman parte de dos sufrimientos esenciales que vivimos, ¿no? El nacimiento se vive con sufrimiento porque venimos a una dimensión de la cual no somos conscientes y no recordamos. Entonces, venir a este mundo nos significa inconscientemente un sufrimiento. Y luego nos identificamos tanto con lo que vemos a nuestro alrededor, entramos tanto en la estructura terrenal, entramos también en una estructura sistémica que se refiere a nuestro sistema familiar, que nos olvidamos de que somos seres espirituales, ¿no? Y que en ese proceso de nacer llorando y luego llorar porque nos tenemos que ir, porque hemos perdido esta conciencia realmente real sobre lo que es el hecho de estar aquí, de que estamos viviendo esta experiencia maravillosa con un fin maravilloso y que lo que nos hace entrar en sufrimiento es eso, no tener una conciencia real del para qué estamos en esta existencia. Bueno, de alguna manera el libro que estoy armando tiene que ver con eso, con el para qué de mi existencia. Si yo no tomo una conciencia real y genuina con el sentido de vida que me hace estar aquí y ahora, yo desde ningún punto de vista
ahora puedo abrirme a cambiar o a transformar esa visión que tengo sobre la muerte, ¿no? Cuando nosotros estamos todo el tiempo sintiéndonos perseguidos por el hecho de morir, es porque no hemos podido sentir la vida en ese sentido esencial que tiene, ¿no? Entonces, el hecho de poder integrar a la muerte como lo necesario para vivir esta experiencia es lo que nos hace calmarnos muchísimo con respecto a esto, ¿no? La muerte es un tema tabú, la muerte en lo real hablo, ¿no? Cuando hablamos de morir físicamente, imagínense que el cuerpo físico quede en esta dimensión porque es lo más denso y porque es en lo que lo real no somos, pero nos hemos perdido tanto en lo que nuestros ojos nos dejan ver por no tener una mayor profundidad sobre todo lo que nos rodea, que nos quedamos en lo chiquito perdiéndonos lo grandioso, perdiéndonos esa mirada mucho más abarcativa y grande que tiene de alguna manera el hecho de estar en esta existencia, ¿no? El comprender de que cuando yo me estoy abriendo a un proceso interno, me estoy abriendo a una conciencia de muerte, me estoy abriendo al hecho de comprender que en el caso de acercarme cada vez más a la conciencia real y genuina de lo que soy, hay muchas creencias y muchas estructuras y muchas seguridades externas que tienen que morir, que tienen que caer, y a veces en nuestra necedad de tomar contacto consciente con esa verdad llegamos a enfermarnos, llegamos a vernos en grandes crisis, llegamos a tener que perder muchas cosas en lo externo para poder ganarnos nuevamente en lo interno. Y esa muerte, de alguna manera, tiene que ver con el volver a acercarnos a la conciencia real de vida, ¿no? A lo que nos hace estar en este aquí y ahora. Cuando alguien, y hablo por mi experiencia y como yo acompaño los procesos de muerte y de renacimiento de cada ser que llega a mi encuentro, siempre les digo que tienen que saber que hay una parte de uno que muere, ¿no? Y que tiene que ver con esa parte más densa, que tiene que ver con esa parte que no nos ha dejado tomar un contacto mucho más genuino y consciente de nosotros mismos, ¿no? Y que dejar morir todo eso que conocemos, que nos lleva a lo desconocido, claro que causa una profunda incertidumbre, pero es el paso esencial para que muchas veces nuestra vida se expanda. Y aquí también quiero hablar acerca de lo que puede significar el hecho de atravesar una pérdida significativa, ¿no? Que siempre tenemos que tener en nuestro consciente que nunca vamos a vivir circunstancias que no necesitamos, que a veces en esa pelea que le damos de alguna manera a nuestro ego, esa pelea permanente que nuestro ego y nuestra mente tienen todo el tiempo con nuestra alma, esa lucha interna que vivimos permanentemente, porque tienen que saber que nada está afuera y que permanentemente la lucha es con uno mismo y que solo a través de nuestro medio ambiente tenemos la oportunidad de vernos en cada momento, ¿no? Y si yo a la tierra he venido a trabajar las pérdidas, si yo a la tierra he venido a experimentar eso como un aprendizaje, tengo que saber que las pérdidas muchas veces forman parte de lo que necesito experimentar. Y entiendo que no es fácil poder integrar esta conciencia porque no nos han enseñado a poder vivir estas experiencias de dolor desde un lugar sabio, ¿no? Sino que básicamente estamos tan acostumbrados a poseer, estamos tan acostumbrados a vivir desde un lugar mucho más dependiente que libre, que cada vez que nos vemos frente a la experiencia de tener que trabajar el hecho de soltar y el hecho de vivir las pérdidas como parte de lo necesario para un proceso interno, nos resistimos tanto a esos aprendizajes que caemos en grandes sufrimientos, hasta inclusive muchas veces vernos detenidos en duelos que no podemos procesar, que no podemos aceptar, en duelos que no queremos mirar y que muchas veces en esa resistencia a mirar esos duelos
si tenemos hijos, son nuestros hijos los que dicen, yo lo miro a esto por vos, ¿no? Son los hijos que dicen, yo voy a cargar este duelo en honor a vos, mamá, en honor a vos, papá, y muchas veces son los grandes movimientos de muertes que comienzan haciendo en lo inconsciente nuestros hijos a nivel espiritual, convirtiéndose a veces en enfermedades biológicas. O nosotros mismos estamos cargando muchas veces duelos o pérdidas de nuestros padres que no han terminado de procesar, significando eso, la muerte espiritual en nuestra propia vida, con todo lo que implica, la muerte en lo laboral, la muerte en lo que tenga que ver con una relación de pareja, la muerte en proyectos. Eso es funcionar o estar vibrando en un movimiento de muerte en lo propio, ¿no? Y el hecho de poder ver a la muerte como un aliado del hombre, ¿no? Ver a la muerte como ese medio hábil o ese instrumento de alguna manera que la vida utiliza para que vivamos un aprendizaje, nos cambia absolutamente la conciencia que tenemos acerca de las muertes, de las pérdidas o de los duelos, ¿no? Y si de alguna manera te pasa hoy que estás experimentando la enfermedad de un ser al que amás, ya sea tu mamá, tu papá, una pareja o un hijo inclusive, o vos mismo, el hecho de poder comprender de que estás frente a una oportunidad y que si podés experimentar esa realidad desde una conciencia mucho más amplia, desde una conciencia mucho más abarcativa, desde una conciencia de aprendizaje, que nada tiene que ver con no sentir dolor, sino con poder hacer de ese dolor aprendizaje y no sufrimiento, ¿no? Si yo puedo realmente abrirme a decir qué es lo que esta muerte quiere traerme a mi vida, qué es lo que esta pérdida quiso mostrarme, qué es lo que esta enfermedad frente a mí, sobre mi madre o un ser que amo, me está atravesando, qué es lo que trae a mi vida, qué parte de mí es la que tengo que trabajar con esta realidad, ¿no? Y si yo puedo comprender que eso está viniendo a mi servicio y que me está trayendo algo maravilloso y que eso tiene que ver con lo que mi vida necesita experimentar, automáticamente yo, en vez de hacer de ese dolor mi propia muerte en lo interno, puedo hacer de eso vida, puedo expandirme y puedo abrirme a un montón de cosas maravillosas, aún tratándose de algo muy doloroso. Esto vuelvo a repetir, que no es fácil de poder integrar como conciencia, pero cuando uno puede hacerse cargo de ese aprendizaje que en lo personal tiene por hacer, todo a nuestro alrededor, sin lugar a dudas, se transmuta. Cuando muchas veces podemos integrar a la muerte como lo necesario para poder acercarme de alguna manera a mí y a mí mismo, no en lo esencial, yo sin lugar a dudas estoy entendiendo el sentido real de la muerte, ¿no? La muerte siempre viene de alguna manera a llevarnos a un movimiento necesario, ya sea si lo vivimos desde un lugar de muerte de aspectos que ya no necesitamos, la muerte de un trabajo que ha cumplido un rol, la muerte de una relación que se ha sostenido y ha sido el tiempo que ha sido necesario, la muerte real de un ser al cual hemos amado profundamente, llámese un familiar, el comprender que la visión sobre la muerte es amplísima y que la estamos experimentando en cada momento de nuestra vida, ¿no? Que siempre, siempre, siempre la muerte y la vida caminan constantemente de la mano. Cuando uno puede comprender eso, cuando uno puede comprender que nosotros estamos aquí viviendo una experiencia humana, pero que no pertenecemos a este plano, que no somos de este plano, y que si realmente todos perteneciéramos a este plano, no existiría el hecho inclusive de tener que morir, y seríamos seres biológicamente eternos. Y nosotros somos seres biológicamente mortales, pero espiritualmente eternos. Por eso es que nosotros tenemos esta vuelta maravillosa y permanente del ir y venir, ¿no? Muchas veces cuando uno se pregunta, pero ¿existirá la vida pasada? Y es real que hemos vivido experiencias anteriores
Yo siempre lo explico desde un lugar que a mí en este caso, que soy una adulta índiga cristal, y lo que hago es poder conectar con el alma de las personas todo el tiempo, no tanto con el personaje, que es lo que uno se arma para poder sobrevivir en este mundo, sino realmente me toca conectar con el ser de las personas y luego trabajo para poder acercarte a esa conciencia sobre vos mismo. Y cómo se trabaja dejando morir nuestro personaje, ¿no? Dejando morir todo eso externo que ya no necesitamos. Y eso se vive verdaderamente como una muerte que vivimos desde adentro sin que sea física. Cuando uno está tan consciente y está viviendo un proceso personal tan lúcido, realmente uno experimenta, y lo digo porque lo atravieso siempre, generalmente una vez al año me pasa a pasar estas experiencias donde siento que está muriendo una parte de mí que ya no necesito, sin la necesidad de que muera mi cuerpo físico. Y eso lo vivimos también en procesos internos, algunos conscientes y otros no. Generalmente todo el tiempo vamos sintiendo que hay cosas que se van transmutando en nuestra vida y que en realidad van pidiendo ser transformadas, y que en la resistencia de darle lugar a esa transformación es cuando entramos en grandes sufrimientos. Cuando yo estoy abierto a decir, bueno, si esto ya no tiene que seguir estando en mi vida, me abro a que así sea. Y que quiero aclarar algo, a veces muere una manera de relacionarnos o con una pareja o con nuestros padres sin la necesidad de dejar de estar con el otro. Yo de pronto me conocí, por ejemplo, con mi pareja vibrando desde un lugar y empecé a hacer un trabajo interno, y esa parte de mí comienza a morir, esa parte de mí ya no tiene lugar, comienzo a despedir un montón de aspectos de mi vida que hacen que vibracionalmente yo ya no esté en la misma sintonía con el otro, y el otro tiene que transformar también una parte de sí misma para seguir funcionando en sintonía conmigo. Y si esa parte de relacionarnos que está pidiendo morir no muere, la relación no puede continuar. Entonces muchas de las separaciones que muchas veces se dan en los vínculos tienen que ver con este amor ilusorio y no real, ¿no? En el amor real uno se va transformando y va transformándose uno, y como efecto también la vida te va pidiendo que lo que tenés a tu lado también se transmute o se modifique. Y muchas veces cuando no tenemos conciencia de esto, nos separamos del otro, cuando en realidad lo que tal vez tenía que morir era una manera de relacionarme con el otro. Y cuando uno se abre a esa conciencia, realmente estamos experimentando un amor muy real, un amor muy genuino, un amor muy sano, ¿no? Que habla de un amor en libertad. Cuando a veces hemos tenido la pérdida de un ser que amamos profundamente y esa parte de nosotros sigue añorando y lo sigue sosteniendo. Sé que no es fácil de comprender esto, pero estamos hablando de un amor en dependencia, un amor en toxicidad, un amor que no me está dejando a mí poder continuar el proceso de la vida. Y es ahí donde yo muchas veces, en honor a ese ser que no puedo dejar ir, a ese ser que todavía sigo recordando en la resistencia de dejarlo morir, comienzo a morir yo en lo personal. Entonces muchas veces en mi vida todo comienza a estar bloqueado, me siento en depresión, siento que no tengo ganas de nada, me cuesta levantarme a la mañana, que el levantarme significa el nacimiento, quiero dormir todo el día, que cuando duermo todo el día estoy en un gran movimiento de muerte porque estoy desconectado de esta realidad. En lo profundo, sin lugar a dudas, es porque mi alma sigue mirando algo que no tiene o no quiere dejar morir, porque hay algo que me ha mantenido paralizado y no me estoy permitiendo dar la posibilidad de que eso termine de morir en mí, para yo volver a conectar con la corriente de la vida, con el fluir maravilloso de la vida. Entonces, cuando se sientan en estos estados, permítanse preguntarse: ¿qué es lo que no estoy dejando morir en mí? ¿Qué es lo que no estoy permitiendo que termine de vivir su curso? ¿Qué es lo que estoy de alguna manera buscando
poseer? ¿A quién no dejo morir? ¿Qué es lo que no dejo morir en mi vida? ¿Qué es lo que no estoy dejando ir? ¿De qué me estoy aferrando? ¿A qué estoy dependiendo? ¿De qué estoy adherido? Cuando yo realmente me puedo responder esta pregunta, yo no dudo que ustedes van a poder recibir la respuesta perfecta para poder hacer el proceso que necesiten y así volver a sentir la vida atravesándolos, ¿no? Así poder sentir que todo comienza a fluir nuevamente y que comienza a abrirse esa esperanza y esa luz maravillosa hacia adelante. A veces tenemos que dejar morir una casa, tenemos que dejar morir un trabajo, tenemos que dejar morir una relación o una manera de relacionarnos. A veces tenemos que dejar morir a una madre o a un padre que ya se han ido de esta existencia o que están en un proceso de enfermedad por morir. Digo, realmente el hecho de abrirnos a tomar esta conciencia de muerte como lo necesario para ir a la vida es cuando yo me estoy abriendo sin lugar a duda a la posibilidad de tomar un contacto mucho más genuino con el hecho de estar aquí y ahora, ¿no? Acá Luna me pregunta cómo dejo morir algo. El primer movimiento para abrirnos a dejar morir algo es aceptarlo, es honrarlo tal y como fue, tal y como es. Cuando yo puedo decirle sí, porque ni siquiera voy a hablar de una aceptación como un estado de resignación, voy a hablar de un asentimiento, ¿no? Yo voy a sentir con un gran sí esto tal y como fue. Si se trata de una relación, voy a aceptar que esto duró el tiempo que tenía que durar y voy a permitirme conectar con lo que eso ha dejado en mi vida hasta hoy. Si se trata de una muerte real, de un familiar al cual hemos amado profundamente, voy a permitirme aceptar que el tiempo de vida aquí en la tierra, cumpliendo el rol que ha cumplido ese ser que tanto amamos, ha sido el tiempo que ha tenido que ser y que yo a través de esto estoy aprendiendo algo para mi propio proceso interno y para acercarme aún mucho más a mí misma, ¿no? O a mí mismo. Entonces, cuando soy capaz de asentir, de honrar eso tal y como fue, es cuando automáticamente comienzo a desprenderme de ese movimiento de muerte para poder tomar un contacto consciente con la vida. El saber que a veces el hecho de estar físicamente en este 2019, en este lunes, aquí, ahora, no quiere decir que yo esté presente. Muchas veces está mi cuerpo, pero realmente no está mi espíritu. Y si mi espíritu no está en integridad consciente con mi cuerpo aquí y ahora, yo realmente no estoy conectado con la vida y con el fluir de la vida. Entonces, realmente el saber que si no estoy conectado con la vida y con el fluir de la vida, yo estoy en ese movimiento constante de muerte que está creando en lo inconsciente todo el tiempo muerte para que yo despierte, ¿no? Es así que si yo de alguna manera no me abro a poder experimentar esa aceptación de lo que ha sido o de lo que es, como está siendo o como fue, yo no puedo percibir el hermoso vibrar de la vida a través de mí. Cuando yo realmente estoy abierto a poder integrar a la muerte como parte de la vida, estoy pudiendo sentir el fluir en cada momento, ¿no? El hablar de muerte engloba y abraza tantas cosas, desde la muerte física hasta la muerte muchas veces energética, ¿no? El entender que yo no necesito morir para darme la posibilidad de una nueva manera de funcionar y de percibir todo lo que tengo a mi alrededor en cada momento, que yo tengo la oportunidad en cada instante de dejar morir un montón de cosas que ya no son vitales para mí, sino que al contrario me conectan con la pasividad, con el estancamiento,
con la parálisis, y que eso me causa una gran frustración frente a la vida, ¿no? Que yo realmente tengo que estar conectado con la vida para poder experimentar amplitud y expansión en cada momento, y que si eso no lo estoy pudiendo sentir en mí, tengo que detenerme y verdaderamente ir adentro y abrirme a esta pregunta maravillosa: ¿qué es lo que no estoy dejando morir en mí? ¿Qué es lo que no estoy dejando ir? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo soltar? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo aceptar? Y desde esa conciencia hermosa van a poder empezar a tener una conexión mucho más fluida con ustedes mismos y con su realidad sobre todo, ¿no? Acá veía una pregunta de Mariana, que dice: básicamente estoy dejando morir mi carrera, que tanto tiempo tuve ese apego y me enfoqué en lo que dejó, pero ahora sé qué es lo que está por llegar. El poder comprender de que cuando uno está permitiéndose dejar morir lo que ya no necesita, le está diciendo sí a lo que está por venir. Y saber, Mariana, que el abrirte a dejar morir de alguna manera eso que creías válido y que hoy te estás abriendo a soltar, es también abrirte a poder percibirte a vos misma desde otro lugar, ¿no? Libre de exigencias, libre de culpas, libre de complacer. Muchas veces estamos en este movimiento de querer complacer todo el tiempo lo externo sin la conciencia de lo interno, o inclusive en lo estructural mismo, ¿no? El título, la profesión como algo esencial, dejando a nuestro ser absolutamente de lado y no pudiendo conectar con lo que realmente me causa plenitud. Por eso cuando uno muchas veces empieza procesos internos por crisis, donde algo está buscando morir en nosotros, o a veces empezamos procesos internos que no parten de una crisis sino desde una búsqueda, y en esa búsqueda empezamos a percibir, bueno, por esto que estaba sosteniendo me estoy dando cuenta que no me hace tan feliz, o esto que de alguna manera lo veía como súper importante en mi vida, estoy percibiendo que ya no lo es. Y el abrirnos a que eso se transforme y que eso cambie en nuestra vida, es todo un proceso de aceptación y de asentimiento que tenemos que comenzar a poder hacer. Sépanlo que para darle la bienvenida a cosas nuevas, a cosas maravillosas, a expansión y a crecimientos, siempre es esencial dejar morir, ¿no? Siempre es esencial dejar caer lo que ya no necesitamos, y así poder fluir de manera maravillosa con todo lo que está disponible para cada uno de nosotros. Cuando nosotros podemos entender desde adentro hacia afuera, no desde lo mental o lo teórico, sino desde la vida real, desde lo interno, podemos integrar la conciencia de muerte tanto como la de vida. Hemos entendido el hecho que nos hace estar aquí ahora, ¿no? Aferrarnos o apegarnos a lo que no nos está llevando a ningún lugar luminoso en lo personal, es estar abriéndonos al hecho de vivir una existencia sobreviviendo, pero no viviendo de verdad. Así que los invito a que puedan experimentar con absoluta conciencia estos procesos de muerte y de renacimiento, que puedan comprender que siempre, siempre, siempre la vida y la muerte caminan de la mano, y que para que realmente surja y florezca lo más luminoso, tiene que morir siempre lo que ya no necesitamos. Y cuando uno verdaderamente se permite ese proceso interno, es muy maravilloso lo que se percibe y se vibra desde adentro. Acá Romy dice: dejé morir mis estructuras pasadas para tener a luz traer a luz un hermoso ser. Así es, cuando uno realmente se percibe y se hace consciente de todo eso, de lo que ya no está siendo vital, le está diciendo sí a la vida. Cuando uno se queda aferrado
desde una confortable incomodidad que nada tiene que ver con estar plenos o felices, que es un estado interno, ¿no? Como lo dije en el vivo anterior acerca de la felicidad, cuando uno comprende que eso es un estado que vibra desde adentro y que para poder percibirnos en ese estado como una realidad cotidiana es esencial que estemos abiertos a todas las transformaciones que se nos van presentando y que nadie habla de que esas transformaciones sean fáciles de transitar, sino que cuando uno se abre a poder vivirlas con aceptación y con muchísima conciencia, lo que uno percibe es el dolor libre de sufrimiento, ¿no? Uno percibe que sí duele un día, duelen dos, duelen tres, que es el proceso de muerte y de renacimiento, pero no nos quedamos instalados en ese sufrimiento. Cuando yo realmente puedo percibirme dejar morir un montón de cosas que ya no necesito en mi vida, es porque me estoy permitiendo acercarme a esa conciencia esencial que me hace estar aquí y ahora, ¿no? Y esa oportunidad la tenemos todo el tiempo todos. Todos los días de nuestra vida estamos frente a circunstancias, cuando estamos sintiendo, uy, estoy aguantando esto que ya no me lo aguanto, esto me está pesando, bueno, indudablemente cuando yo me percibo en ese sentir, tengo que saber que eso está buscando morir de adentro hacia afuera en mí, ¿no? Y que el hecho de que ese movimiento pueda darse, el único capaz o la única capaz de abrirse a esa posibilidad soy yo mismo, ¿no? Que todos tenemos la oportunidad maravillosa en cada momento de reconocer qué es lo que está buscando morir en nosotros. Cuando uno se detiene un segundo, muchas veces que entramos en estados de ansiedad o de hiperactividad o de excesivo control sobre nuestra realidad en cada momento, en esta necesidad terrible de manejar todo adelante. Yo le llamo ese miedo permanente al futuro o el estar detenidos en el pasado. Cuando caemos en estos movimientos terribles muchas veces de ansiedad, de impaciencia, tenemos que saber que es porque estamos permanentemente en separación con nuestra esencia. Y cuando estamos entrando en este nivel de separación con nosotros mismos, es porque hubo algo que buscó morir y no lo permitimos. Porque hubo algo que buscó cambiarse y no lo permitimos. Por miedo, por inseguridad, por confort, pero que realmente cuando ustedes se perciban en esas ansiedades terribles, es porque el terror que tengo es de detenerme, porque si me detengo en algún punto o si paro de alguna manera, siento que muero o se me viene todo encima, y eso tiene que ver básicamente con esa parte de mí que está buscando morir y que no me estoy permitiendo que sea. Dana dice, tenemos que estar atentos a lo que verdaderamente nos hace felices. Cuando vos hablas, Dana, de estar atentos a lo que realmente nos hace felices, tiene que ver con estar atento a lo que realmente vibra como nosotros necesitamos. Esa pelea constante de lo que queremos y necesitamos es permanente. A todos nos pasa que en algún momento sentimos, ay, pero es que no quiero que esto suceda, pero sé que es lo que necesito. Y la única forma de poder abrirnos a ese fluir es decirle a nuestro ego o a nuestra mente, gracias, pero no necesito que controles mi vida ya, y me abro a experimentar este aprendizaje hoy. Y nos pasa a todos en todo momento, y que cuando eso se manifiesta y uno comprende que puede realmente crear esa conexión y esa conciencia con uno mismo, es donde uno se reconoce también su propio sanador, y uno se reconoce que no hay verdad más maravillosa que nos surja de nuestro interior, que nadie más que nosotros puede realmente conectar con esa verdad. Es real que vivimos la mayor cantidad del tiempo desde el inconsciente, entonces a veces el poder llegar a esas verdades profundas nos cuestan, y que necesitamos de seres que externamente nos muestren o nos marquen de alguna manera
ese camino, pero que luego el proceso es absolutamente personal y que en cada momento de nuestra vida, cuando entramos en crisis, tenemos que saber que hay algo que está buscando morir y que si no nos permitimos decirle sí a eso que está pidiendo morir, en ese mismo instante estamos creando parálisis. En ese mismo instante lo que estamos creando es muerte interna, y que realmente vivir desde un movimiento de muerte de adentro hacia afuera es lo que yo le llamo el verdadero infierno, ¿no? Es verdaderamente entrar en un pozo oscuro muy profundo en el cual caemos en inestabilidades, en depresión, en angustias profundas, en enfermedades físicas que tienen un solo propósito: recordarnos que nos hemos perdido del camino, recordarnos que en algún momento nos hemos separado de nosotros mismos y de nuestras necesidades, y que por más que sean nuestras necesidades, a veces escuchar nuestras necesidades cuando estamos dominados por el ego y la mente se convierte en algo imposible. Así que la forma más maravillosa de poder experimentar los procesos de muerte y de renacimiento es creando lucidez, creando presencia, creando conciencia. Esto está buscando cambiarse en mi vida, aunque duela no me resisto, lo acepto así como está siendo, me abro a este aprendizaje y me permito seguir fluyendo con lo que la vida tiene para mí. Y sepan que siempre que uno experimenta una muerte, uno crea una fuerza increíble, que verdaderamente si ese proceso no se vive, no podemos crear lo que se llama fuerza espiritual. El hecho de vivir en un verdadero empoderamiento interno, que nada tiene que ver con llevarnos el mundo por delante desde lo externo, ni tener el carácter desde lo externo. Hablo de una fuerza interna, donde uno puede lograr calma, templanza y sabiduría, y desde ese lugar maravilloso fluir con todo lo que hay para nosotros. No se resistan, no se paralicen ante las circunstancias que no se están permitiendo abrazar. Digan sí, permítanse abrirse a la pregunta hermosa: ¿qué tenés para mí? ¿Qué aprendizaje hay para mí en esta circunstancia? Permítanse generar esos diálogos internos que expanden sin resistencia. La resistencia realmente nos lleva a morir, la resistencia nos limita, la resistencia nos permite o nos causa muchos sufrimientos. Las resistencias no tienen que ver con nuestro espíritu, tienen que ver con nuestro ego, tienen que ver con lo básico de nosotros. Si verdaderamente se permiten esa sabiduría y esa grandeza, sepan que van a poder experimentar en cada momento cosas maravillosas. Ábranse a mirar cada circunstancia con un gran sí, permitiéndose en cada momento dejar morir lo que ya no necesitan, sea una relación, sea un trabajo, sea un aspecto de nosotros, sea una relación con nuestra madre, con nuestro padre, sea un ser que ha fallecido y que todavía no lo dejamos ir. Permítanse dejar morir eso que ya no es vital para ustedes, y dejen que la vida los atraviese, y que realmente el levantarse cada mañana sea un desafío consciente que tenemos. Y bueno, a ver qué hay hoy para mí, y a ver qué experiencia maravillosa tengo que experimentar hoy para seguir avanzando y acercándome a esa conciencia bonita sobre mí mismo. Ábranse a esa manera de vivir y de sentir la vida en cada momento, porque solo aquel que verdaderamente no puede percibir la muerte está abierto a disfrutar de la vida. Acá Martín dice: ¿cómo identificás el momento en que debes dejar de luchar, no? Sabes que cuando uno pelea todo el tiempo, bueno, si lo sabrás Martín, si uno pelea todo el tiempo de manera constante con el ego, es porque uno realmente está queriendo de alguna manera que una circunstancia esté siendo lo que yo quiero.
pero no lo que necesito. Entonces, ¿cómo identifico realmente que tengo que... Digo, ¿no? Sería maravilloso que cuando nos estamos percibiendo en esa lucha, digamos, pero frente a qué estás luchando, si es lo que estás necesitando, ¿no? ¿Cómo lo vas a identificar cuando sientas que eso se está significando o lo estás percibiendo en tu cuerpo físico como algo terrible, ¿no? Me está quitando el sueño, me está causando gastritis, me está creando un síntoma o una enfermedad, me está significando un desgano absoluto, llego hasta el final de mis días agotado y no tengo ganas de levantarme. Yo puedo percibirme que esa circunstancia está tomando por mi resistencia un poder tan grande adentro mío que de alguna manera yo comienzo a perderme y a separarme de lo esencial de mí. Yo puedo identificar que algo tiene que morir y esto se percibe, ¿no? Cuando me doy cuenta que hay una parte de mí que a eso ya no lo necesita. En proceso de dejar morir mi ansiedad. Así dice Natalia, así es, y la ansiedad puede morir cuando yo comienzo a acercarme cada vez más a mí mismo, ¿no? La ansiedad 100% significa y tiene que ver con estar absolutamente perdidos en este mundo terrenal, en esta desesperación sobre el futuro o el pasado, en este control absoluto, en esta hiperactividad. Me lleno de cosas para no conectarme con el presente o con mi realidad interna, y me he perdido de lo esencial, es decir, me he desconectado de mi mundo espiritual. Acá dice Mari, cuánto me has ayudado a aprender. Gracias por recordarme el camino, cuánto me falta por aprender, aunque duela y mucho, acepto todo lo que me pasa para seguir creciendo todos los días un poquito más. Así es, verdaderamente en tu circunstancia está muriendo todo lo que no necesitas ya, o tal vez desde dónde estabas funcionando y desde dónde estabas sobreviviendo para empezar a vivir, que es una gran diferencia. Cuando realmente uno puede comprender esta grandeza, cuando realmente uno se está permitiendo poder asentir a eso que ya no necesitamos para abrirnos de alguna manera consciente a la vida, de verdad hemos podido entender el proceso de muerte en nuestra propia vida, ¿no? Trascendamos la mirada sobre la muerte, trascendamos esto de que la muerte simplemente tiene que ver con lo físico, entendamos que en cada momento de nuestra vida estamos experimentando el proceso de muerte y de renacimiento, comprendamos realmente desde adentro que en cada momento tenemos la oportunidad de dejar morir todo lo que no necesitamos sin miedo. Intenten confiar en que están siendo asistidos y acompañados en cada momento en estos procesos, de que de alguna manera, inclusive hablando de nosotros como nación, estamos experimentando en cada momento muerte de un montón de cosas y de estructuras que ya no necesitamos, y que realmente la vida nace y como dice ahí Miguel de manera tan hermosa, uno empieza a percibir la vida cuando ha comprendido la muerte. Todos estamos aquí viviendo una experiencia humana, y somos seres espirituales, y como seres espirituales somos energía, y nuestra alma reconoce la eternidad de la vida, y nuestra alma sabe que en realidad en lo profundo nunca morimos, y que estamos en esa oportunidad permanente de hacer de nosotros algo mucho más luminoso, de hacer de nosotros una mejor versión, y que la única manera de hacer de nuestra vida y de nosotros mismos una mejor versión en cada momento inevitablemente tiene que ver
con el dejar morir lo viejo para darle lugar a lo nuevo. Así que espero que cada uno pueda crear el espacio, pueda abrirse a la posibilidad de dejar morir lo que no necesite, ya sea una manera de relacionarse con quien tienen a su alrededor, ya sea la manera de funcionar con ustedes mismos, ya sea la manera de sostenernos en esta existencia, ya sea viviendo un duelo que hace mucho tiempo vienen acarreando y no se permiten vivir, o ya sea dejando ir a algún familiar que esté viviendo una enfermedad o un proceso de muerte real física, que puedan vivirlo con sabiduría, que puedan vivirlo con armonía, con calma, con templanza y sobre todo con aceptación, con asentimiento. Muchísimas gracias por estar ahí, por haber escuchado realmente todo lo que ha habido hoy para nosotros. Deseo que tengan una vida muy hermosa y que cada uno de nosotros hoy podamos expandirnos muchísimo más, creando el espacio para lo nuevo, creando el espacio para todo lo hermoso que nos espera y sin lugar a dudas dejando morir lo que ya no necesitamos. Muchísimas gracias, nos veremos el lunes que viene, que tengan una hermosa semana y que sean muy felices, que sean muy plenos de adentro hacia afuera. No hay otro camino que no sea el reconociéndose en lo consciente en cada momento para con ustedes mismos y hagan de su medio ambiente el beneficio permanente de verse. Cada vez que vean afuera algo que les pesa, sepan que eso les está pesando en su interior y que están listos para dejarlo morir. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, los abrazo con mi alma y que tengan una bonita semana. Muchas gracias. Abrazo, abrazo, abrazo. Los amo. Que estén muy bien. Chau, chau.